Muchas gracias por estar acá en esta actividad, en este conversatorio con Javier Calvo y Edgar León. Ellos dos son parte de la exposición Hombres entre las ruinas y Teorética ha pensado que es una buena idea conversar con ellos en torno a sus trabajos, a cómo los llevan adelante, a cuál es el sentido de sus trabajos, de manera que se les ha invitado a este conversatorio. La idea es que Edgar y Javier tomen unos 15 o 20 minutos para hacer sus presentaciones y que luego tengamos un buen tiempo para conversar y preguntarles. Ahora que estaba preparando la presentación de ellos, me acordé de un famoso debate renacentista entre dos teólogos que tuvieron que ver con los debates sobre la conquista de América, Juan Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas. Y yo recuerdo que fueron llamados a mediados del siglo XVI a Madrid a presentar argumentos ante el Consejo Real y los teólogos, y cuentan, yo no sé si eso es cierto, pero en todo caso la historia es buenísima, que Juan Ginés de Sepúlveda duró 3 horas exponiendo sus argumentos ante el Consejo Real, y que en cambio Fray Bartolomé de las Casas ya llevaba 5 días exponiendo hasta que le pidieron que parara y que sintetizara, ¿verdad? Y aún así parece que duró medio día más. Bueno, a mí me invitaron a intentar moderar a estos dos señores y yo les voy a pedir que traten de no pasar de esta noche, eso es lo primero. Ellos han prometido, ya les digo, entre 15 y 20 minutos. Y la idea es que después, cuando ustedes también comenten y pregunten, sigan el mismo principio, porque a veces hay gente que pregunte y hace otra tesis o otra exposición de 20 minutos. Tampoco es esa la idea. Entonces yo voy a presentarles a Javier, que va a empezar, y a Edgar, para luego darles la palabra de manera que los escuchemos. Javier Calvo es licenciado en Arte y Comunicación Visual con énfasis en grabado de la Universidad Nacional. Ha sido profesor universitario en la Universidad Nacional y en otras universidades de este país desde el año 2005. Ha expuesto individualmente en la Galería Nacional y en la Galería del Vestíbulo del Teatro de 1887. Ha participado en varias exposiciones colectivas en Costa Rica y en España. Fue premiado en la 8ª edición de Baluarte y en esta noche su idea es hablar en torno a temas que tienen que ver con el poder, con la memoria, con el archivo y especialmente con el vínculo entre lo visible y lo invisible, lo blanco y lo negro. Edgar León es profesor de la Universidad de Costa Rica en la sede de Limón. Ha realizado exposiciones individuales en varias salas de Costa Rica, Francia y México. En el año 2009 fue seleccionado a la Bienal Costarricense de Artes Visuales. En 1999 obtuvo una mención de honor en el 6º premio La Joven Estampa de Casa de las Américas, en Cuba. Ha sido curador y tiene una maestría en Artes Visuales con orientación en gráfica de la UNAM en México. Ha dictado conferencias en España, Francia, Alemania y México y ha participado en numerosas exposiciones colectivas. Esta noche Edgar dice que se va a centrar fundamentalmente en el contrapunto entre dos conceptos que son el de no obra y contraobra. Eso me suena muy sugerente, de manera que vamos a escuchar ahora a Javier, luego le daremos la palabra a Edgar y luego conversaremos entre todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Me gustaría empezar primero agradeciendo a Dominique y al resto de personal de Teorética por brindarnos el espacio, al ilustrísimo Edgar por acompañarme y a Alexander por tratar de dejar la tarea difícil de atar los cables sueltos, que posiblemente vamos a dejar muchos. Evidentemente sí, bueno, yo hice este pequeño dibujo mental que es como un mapa de cómo me he organizado yo a través de trabajos que vengo haciendo ya desde el 2009, que generalmente son con el cuerpo y tienen que ver con la idea del blanco, ¿verdad? Decidí empezar con la palabra poder, ¿no? Porque básicamente la relación de este tema tiene como columna vertebral el poder, ¿no? Es decir, siempre estamos hablando de poder y que se da a través del control de la mirada. Es
Es decir, quién es visto y quién es observado y quién observa, ¿verdad? En este mismo acto ya en sí mismo hay una relación de poder que yo quería establecer, por eso puse esas dos palabras. Y también en el acto de la mirada, obviamente está lo que se ve y lo que no se ve, es decir, lo visible y lo invisible. Y justamente en esta relación de lo visible e invisible, es una estratagema que funciona para mí como un hilo conductor de esa maquinaria de poder. Lo van a ver aquí que lo invertí porque quería empezar invisible igual a blanco, porque bueno, en los principales argumentos o textos que hablan sobre el poder como estrategia en torno a la blanquitud, establece que el blanco, lo invisible o lo invisible, se constata, ¿verdad?, como una de las principales dinámicas para preservar ese poder. Por ejemplo, pasa lo contrario con lo negro, lo visible, ¿verdad? El negro generalmente es el objeto estudiado, ¿no? Lo que tratamos de hacer que se note, mientras que el blanco, bueno, luego quise pasar esta línea, ¿verdad? Porque estoy como perdiendo. Me gustaría que pasáramos al video primero. Sí, con el primero. Hasta el final. No. No hay sonido, amigo. Tenía 7 años apenas 7 años. A ver, un segundo. ¿Hay sonido como para...? ¿Qué 7 años? Un segundo. Vamos de nuevo. Acá. Sí, ok. No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron: ¡Negra! 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 ¿Soy acaso negra?, me dije. ¡Sí! ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. ¡Negra! Y me sentí negra. ¡Negra! Como ellos decían. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! Como ellos querían. ¡Negra! Yo di mis cabellos y mis labios gruesos y miré pelada mi carne tostada y retrocedí. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! 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 Pasaba el tiempo, siempre amargada. Seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. ¡Y cómo pesaba! Me alacé el cabello, me polvé la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra: ¡Negra! 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 Hasta que un día que retrocedía y que iba a caer. ¡Negra! 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 ¿Qué? ¿Y qué? ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra soy! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra soy! ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra soy! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra soy! Yo en adelante no quiero laciar mi cabello. ¡No quiero! Y voy a reírme de aquellos que por evitar
agradecer a Lina, que fue la que me facilitó el video del proyecto que se llama Bozal, ahí lo pueden chequear. Okay. Ahora sí, bueno, hablar que justamente lo blanco como invisible, porque en esas, digamos, consta que en esos espacios o textos que hablan sobre poder, digamos, se entiende que el blanco generalmente pasa como algo omnisciente, ¿no? Es decir, que no se nota, que pasa desapercibido, que es universal, ¿verdad? No, ni siquiera es un objeto de estudio. Pasa lo contrario, digamos, con ese abajo, de esta idea de negro, ¿no? El negro sí es notado, es observado, y me encanta, digamos, ese video porque lo pone muy bien a colisión, ¿no? Digamos, ella cuando era niña ni siquiera sabía que era negra. Yo no sé, voy a poner un ejemplo que tal vez sea malo, pero es como cuando Adán y Eva estaban desnudos y no se daban cuenta que estaban desnudos hasta que les dijeron. Es decir, es por medio de la palabra que ellos se dan cuenta que están desnudos. Pasa más o menos similar en este caso. Es decir, ella se da cuenta que es negra hasta que no se lo dicen, ¿verdad? Entonces, es la imagen de lo visible en este caso. Y luego lo que me interesó, que es de alguna manera como he empezado a abordar el trabajo que yo hago, es que al final, al cabo, es más bien una estrategia que hacen que estos hilos se crucen. Por ejemplo, entonces lo visible llega a ser invisible. Ahí Alex me podría echar la mano, pero ya desde 1800, por ejemplo, se empezaba a tratar de invisibilizar la población indígena, la población negra, ¿no? Hasta hubo un presidente que decía que gracias a Dios en Costa Rica no había indígenas o que había muy pocos. Y lo invisible pasa lo contrario, ¿verdad? Esa misma estrategia hace que más bien que pasar desapercibido, ¿verdad? Que sea como algo universal, que sea algo omnisciente, es justamente para hacerse notar más. Es justamente en esa dinámica es donde radica para mí la participación del poder, porque es a través de ahí que se controla, es decir, a partir de ahí es donde se hace más visible. Por ejemplo, para terminar, quería hablar con la memoria de archivo, que también generalmente desde esa época, ya desde hace muchos años, se empezaba a hablar la presencia, o se trataba de dar la población costarricense como blanca, ¿verdad? Es decir, se trataba de hacer notar que era en su mayoría blanca. También igual desde esa época, por ejemplo, los primeros escritos que son parte de nuestro patrimonio histórico, se trata de vender a Costa Rica como una población blanca, principalmente en su totalidad. Es decir, con esa misma estrategia de lo invisible, lo que se quiere hacer es tratar de que sea visible en el imaginario de nosotros. Y de hecho, digamos, para entender nosotros como nación se imagina Costa Rica como un país blanco, ¿no? Bueno, y esto lo quise enlazar un poco con la memoria y el archivo, porque los trabajos que yo tengo acá y los que he hecho son imágenes capturadas, ¿no? Son video performances, son fotografías, es decir, son archivos impresos o que se ven a través del video, pero hay un enlace para mí ahí con la parte histórica, no solamente por lo que estaba comentando, sino que, digamos, la historia en sí misma es un instrumento de manipulación y de poder, ¿verdad? Y en un caso muy específico son esos textos, ¿verdad? De que hablan de que se tratan de vender a Costa Rica ya como un país blanco. Entonces, no solamente por eso me interesó ponerlo, sino algo que me gustó también mucho del video es que funciona a través de la palabra, ¿verdad? Y la memoria en relación al archivo también es como la palabra capturada. Y es algo que yo también establezco en los trabajos que hago. Generalmente los trabajos tienen texto, ¿verdad? El que está en teorético en ese momento es blanco y relativo, entonces, y hay otro por ahí que se ha hecho con sol, que se incluye el texto, ¿verdad? Entonces hay como doble asociación entre eso, entre el texto y el medio en sí mismo es un archivo, y el texto en relación a la parte histórica. Bueno, y quería terminar en palabra, archivo y memoria, porque siento que dejo el terreno un poco como listo para que entre. Gracias.
no puedo hacer como hace Javier. Pero para empezar, quisiera agradecer al staff de Ética, a Dominique, a Javier por su primer conversatorio, a Alexander por moderar esta y finalmente a Inti, que me invita a decir algo que voy a tratar de explicar en lo sucesivo. Voy a hacer lectura porque si no me voy a perder. Entonces, a ver, mi experiencia con cierto tipo del arte contemporáneo me ha propuesto preguntarme hasta dónde una obra es una obra y hasta dónde ella se convierte en arte. Esta tarea ha sido un trabajo de todos los días porque desde que me emprendí a responderme una pregunta me sigo levantando con la idea de cómo sería esa respuesta. Justo hacia el año 2004, en julio del 2004, tuve la ocasión de entrevistarme con Anthony Montadas, que es un artista que ustedes conocen y trabaja mucho con el tema del archivo. Y nos encontramos en el Centro Cultural Español de la Ciudad de México y al filo de terminar una entrevista que le hice, le pregunté lo siguiente. Le dije, una última pregunta. ¿Usted cree que una obra de arte, en el momento en que es exhibida, ahí muere? Es decir, ahí termina como proceso. Entonces Montada me responde de la siguiente forma, dice, no, yo creo que la obra de arte vive mientras hay una audiencia, hay un libro mientras alguien lo lee, hay una obra mientras alguien la mira, hay una música mientras alguien la escucha. Yo creo que la obra no tiene actividad, yo creo que las obras son más artefactos que deben ser activados y mientras haya alguien que los active, tienen vida. Bueno, para esta época yo ya me había como inventado una muleta que se voy a permitir llamar muleta juguetona. Y esa muleta juguetona me permitía intentar forzar los límites de mi trabajo creativo en pos de una respuesta que aún me sigo proponiendo hoy. ¿Qué es una obra de arte? Esa muleta reza lo siguiente: estoy seguro que esto no tiene nada que ver con arte. I am sure that this has nothing to do with art. Je suis sûr que ça n'a rien à voir avec l'art. Ich bin sicher dass nicht hat mit Kunst zu tun. Esta muleta juguetona me ha servido para cuestionarme los dictados de las convenciones del arte con el propósito de confrontar mi trabajo creativo desde el vértigo de donde la nada es el punto de inflexión o la dialéctica misma. Desde entonces, la pregunta ¿qué es una obra de arte? La he tomado con mucha filosofía porque sé que las respuestas se formularán cada vez que me la propongan. El año pasado, en 2012, fue un año muy curioso para mí, mi muleta juguetona, porque tuve la ocasión de poder hacer uso de ella en dos diferentes proyectos expositivos, todos ellos ligados a teorética. Ellos son Esa vara, modernidad y emplazamiento de Tamara Díaz Bringas y Hombre entre las ruinas de Inti Guerrero. Concretamente, espérese un segundo que yo me voy, yo me quedé aquí, yo debería haber hecho algo al calor de esto, perdón. Les voy a mostrar. Esto en realidad así empezaba el prólogo de la cosa, me van a disculpar, ya voy como por la imagen número 5. Entonces, este es un fotograma del video que está en este momento en la exposición. Entonces, cuando le hablaba de la muleta juguetona, pues aquí está la muleta juguetona, ¿verdad? Y esta es la exposición que les hablé ahorita de teoría que se llama Esa vara, modernidad y emplazamiento. Y ahorita voy a atrapar. Ok. Esta es la exposición de Inti. Ok. Regreso entonces. Concretamente, Esa vara, modernidad y emplazamiento. La lectura desde la parte curatorial utilizó la métrica de esa vara, ¿no?, la cual sugería emplazar la idea de modernidad en contextos y en tiempos específicos. Esto es parte del texto que Tamara me dio para la apertura de la exposición, es la parte de la presentación, es una parte que yo retomé que me interesaba. Entonces, es decir, nuestra modernidad. Para ello, me tocó un conjunto de obras que estaban enmarcadas en el archivo, porque hubo una negociación, claro.
un tema, es decir, que se construyó una curaduría y en el concreto y en el marco de esa curaduría habían temarios, ¿no? Entonces, cuando entramos, es decir, ¿cómo decir? La exposición estaba pensada desde la colección, bajo 4 o 5 temarios, no recuerdo el nombre preciso en ese momento. A mí me tocó como 4, ¿no? Entonces, el temario que me tocaba a mí era leer, paréntesis, entre comillas, leer, es decir, no leer y entre paréntesis, o sí. Entonces, entre las obras que estaban, que hacen parte de la colección, ¿no? Son de Ricardo Elías, la historia de la soledad, de una serie que se llama, es un subtítulo de la historia de la soledad del 2001-2002, luego dos obras de Fabio García María, el ilusionista y el vendedor de cuadros, de Federico, un nombre Amovicia XX2 del 2002, y hemos tomado un subtítulo de Fernanda Fregateiro, No leer, de Adolfo Silesia, libro de Ana Toscornia, Retrato 14, de José David Herrera, entre comillas, de Emilia Villegas, Oscuras sorpresas de la vida del 2000, de Hafiz Montero, Hafiz Quintero, María Montero y José Díaz, Indubia Témpora, y de Regina Galindo, Perra. Básicamente, estas fueron las obras que me proporcionó la curadora para que con ellas intentara construir un sentido, es decir, una obra. Es así que agarré todos los títulos de las obras, las metí en una bolsa de papel, las sacudí fuerte y luego las regué en el suelo, las tiré en el suelo. El resultado de esa operación fue nada. No encontré nada, o sea, no. Y a partir de allí, mi frase estrella salió del cajón de los recuerdos mexicanos y empezó a proponerme un ¿qué? Como sospechaba que esto no me llevaría a ningún lado, decidí que hacer una no obra, estas son las obras, una no obra, porque las contradicciones creativas que me proponía la curaduría eran intentar maniobrar sobre obras, ¿no? Entonces, es así como recurriendo a los elementos de esa modalidad. A ver, perdón, aquí estoy. Ok, sí, perdón, es que está aquí en el brazo. Es así como recurriendo a los elementos de esa modalidad que entiendo de sí, es decir, de nosotros. Me acerqué a un conjunto de signos, todos desperdigados en las cercanías del barrio donde vivo, y me propuse algo que denominé, en respuesta a modernidad, es decir, a esa vara, modernidad y emplazamiento, lo llamé chunche o carajada, madera, tiempo y sonido. La justificación de esa obra, que es mucho más complicada, me van a perdonar las complicaciones, porque ya cuando uno se mete con el tema de que obra y no obra y contraobra y todas estas cosas se enreda uno, por eso lo estoy leyendo. Es decir, chunche o carajada, madera, tiempo y sonido, que es un dispositivo de baja frecuencia como metáfora de la movilización de un conjunto de derivas en tanto decibel. Es un trompe-l'œil de un texto como imagen en la vertiginosa idea de pensar una obra como arte. De esta forma, el dispositivo accede a la idea de baja frecuencia donde los objetos no pueden ser determinables. La carajada no es más que eso, no es que esa vara de esas que hacen sonido y al hacerlo se agregan al paisaje del arte contemporáneo el reflejo del azar y el vértigo mismo. Bueno, ahí les voy a enseñar la carajada, porque esa es la carajada. Y voy a explicar así como rápidamente, bueno, son un poco de cosas que fui recopilando, es decir, y haciendo, digamos, de la casa. La mayoría, yo trabajo mucho como recogiendo cosas de la calle. Y bueno, ¿cómo se llama? La rueda esta es de una carreta que yo les voy a enseñar. Esa es otra ¿cómo se llama? Vista, ¿verdad? Esa rueda que ven es de este sitio, de esta carreta que está esa es nuestra modalidad. Entonces, lo que sucede es que la carreta estaba en otra postura cuando estuvo en pie, estaba en la entrada de una casita y al fondo se veía aquella cosa como en construcción que no terminó de construirse.
Y bueno, y cuando yo llegué a sacar la foto, porque dije, pucha, esa es la foto, decía yo, ¿no? Ya me habían corrido, todo, habían tirado toda la carreta, y yo fui preguntando los chuchos que habían quedado de la carreta típica, ¿no? Entonces, hay dos imágenes que están dentro de la exposición, una que está cubierta y otra que está, es decir, en este caso esta es una fotografía que es una carreta típica que está también igual en el barrio, ¿verdad? Que es un basurero, ¿no? Y la otra que es una representación de una carreta también por el barrio, bueno, en Heredia Centro ya le pusieron techo, entonces ya no hay forma de entrar a ver la obra, ¿no? Que es una cosa muy curiosa, o sea, se fue despintando todo y le salió este mar de adentro, fabuloso mar. Entonces, ¿cómo se llama? Para regresar, yo lo que hice con esas dos fotografías fue poner una encima de otra, es decir, la representación sobre la fotografía o el basurero, o ustedes como quieran llamar, ¿no? Y bueno, esa es la experiencia con esa idea de nueva obra, ¿no? Bueno, la segunda exposición se llama Hombres entre ruinas, es decir, la exposición que nos convoca y que está ahorita montada y que va a estar hasta el 26 para aquellos que no la hayan visto. Dentro de ella accedí a hacer un avance de un archivo de video, el cual abandoné deliberadamente en la arena de la interpretación, proponiendo esa idea como una contraobra o bien contraobra. Ese es un término que todavía no está acuñado porque ya lo busqué en Wikipedia y no aparece. Es decir, el archivo es un extracto de video realizado en el programa de Remember, de un programa de radio realizado en Limón, que se llama Remember Limón, de Radio Casino, en una grabación que se hizo en el 2009, dirigido por Carlos Santana, no el músico, un señor que se llama Carlos Santana, del cual que se hizo acompañar de Manuel Hernández, Nayo Goya y Mario Acuña. Durante parte del programa, ellos se cuestionaron la veracidad del ataque de un submarino alemán, el U-Boot 162, operado por el comandante Albrecht Achille de julio de 1942. Toda esta información ha estado flotando desde entonces, desde 1942, y mi interés particular en relación a ello es el tema de la gran historia, o bien de la historia común. La gran historia lo pongo como en mayúsculas, ¿verdad? Y la historia común en minúsculas. Ahora, mi preocupación con este archivo, o sea, con el tema del archivo, con el tema de la historia, es que se localiza de dos vertientes. Por un lado, la historia escrita y por otro lado, la historia oral. Es decir, los archivos de la historia, libros, documentos, fotografías, y por otro, el testimonio histórico de la gente que vivió los acontecimientos. Ahí hay un tema entre las dos cosas. Sí, porque el Limón dice, no, es que cuál bomba, no, cuál submarino, cuál vino a dispararnos, ¿verdad? Pero por otro lado, hay libros que constatan en base a bitácoras de viaje de los alemanes que vinieron y sí, le volaron 2 torpedos a San Pablo ahí en Limón. Lo que sí hubo fue una explosión, pero bueno, lo que no se sabe es realmente eso. Entonces aquí hay un tema, hay una discusión de la historia, ¿no? Hay un tema de la historia. Y es decir, quizás, para terminar así ya, para llegar a los 15 minutos, quizás mi aproximación a la idea de nombrar qué es una obra subyacen los mismos problemas que han viciado a los archivos en su sentido más primario. Esto es la estructura a quienes ellos favorecen. Por eso, y en el ánimo de invitarlos al debate, les dejo con mi frase juguetona, estoy seguro que esto no tiene nada que ver. Gracias. Bueno, muy bien. Han cumplido con lo pactado. Ahora les toca a ustedes. Vamos a escuchar preguntas, comentarios, confesiones. Yo no sé si ustedes quieren preguntarse algo, el uno al otro. Ya habían pactado. Tengo una pregunta para Javier. Javier, la estrategia, digamos, la estrategia para convertir, digamos, lo
lo visible en invisible, ¿en qué consiste? Digamos, ¿cuál es el mecanismo que activas? Bueno, yo no es que yo active el mecanismo, ¿no? Sino sea algo que me parece a mí que sucede, por ejemplo, lo que decía al principio, generalmente en las relaciones entre amo y esclavo, por ejemplo, el amo generalmente es como omnipresente, ni siquiera se ve, ¿verdad? Está como superior, está como más arriba, ¿verdad? Mientras que lo negro lo observado, no sé si me entienden. Pero justamente, digamos, en esa relación, ¿verdad? Digamos, por ese paso que se cruza, digamos, por ejemplo, en el caso de nosotros, en el caso de los ticos, esto es para favorecer, digamos, la imagen del blanco, que es lo que decía con los textos, por ejemplo, que en los textos como imaginario se piensa Costa Rica como un país blanco, ¿no? ¿Verdad? Y el negro se trata de ocultar, se trata de invisibilizar, el indígena igual, o sea, todo lo que no es blanco se trata de invisibilizar. Entonces, por eso es que a través de esta dinámica de lo visible e invisible, hay justamente al final como un cruce, ¿verdad? No sé si me... Sí. O sea, de hecho no pienso que es algo que yo inventé, ¿verdad? O sea, creo que es algo que uno puede deducir, digamos, como observando. Tal vez para agregar algo, dar tiempo que la gente siga marcando preguntas, esta paradoja que plantea Javier de que lo visible, en tanto asunto carente de prestigio, como es el color de la piel de esta mujer que confiesa que era vista una y otra vez, juzgada como negra, llamada como negra, es decir, había una especie de saturación de su color, ¿verdad? Saturaba toda la realidad de manera que era insoportable para la gente que tenía que decirlo. Sin embargo, luego eso, a la hora de traducirse en lo que realmente cuenta, ya no cuenta. A ver si me explico. En América Latina la población afrodescendiente es numerosísima y es muy notorio en muchísimos países, incluido Costa Rica, en las calles. ¿Verdad? Y uno dice, mira, tanto negro, tanta negra, etc. Pero luego en los censos de población no aparecían nunca, hasta hace muy poquitos. Y hoy día una de las cosas que está haciendo la población afrodescendiente en América Latina es reclamando ese derecho a ser visible en algo que importa mucho, que son los censos. Los censos de población son fundamentales para distribuir el presupuesto, para distribuir el poder, de manera que, digamos, ese sería un ejemplo simple de cómo lo que satura porque se ve luego, cuando realmente importa que aparezca, no aparece. Es como la paradoja de lo visible que luego ya no se ve más. Y el asunto de la negritud y la blanquitud tiene que ver con el aspecto religioso, el pecado, el infierno, todo eso se quema, es negro. Entonces, eso es una carga que se traía. El azúcar había que blanquearla, la harina hubo que blanquearla. Entonces ahí nos damos cuenta cómo también son prejuicios, vienen de muy, muy atrás, ¿verdad? Bueno, digamos, de hecho, digamos, eso que vos decís, digamos, es como materia prima, por así decirlo, digamos, simbólica que yo utilizo, digamos, no solamente es una cuestión de piel, ¿no? Sino es los valores que están asociados al blanco, ¿verdad? Lo bueno, lo mejor, los ticos, los más bonitos, ¿verdad? Es decir, no simplemente radica en la cosa biológica y física, sino también aspectos imaginarios que nosotros tenemos, ¿verdad? Que realmente se canalizan en arquetipos. A mí, cuando yo hice el trabajo de Figueroa, que está ahora expuesto en el Museo de Arte Contemporáneo, ahí está, en el álbum de Figueroa, él hacía caricaturas, así como hacía descripciones de los indios y todas las ciudades, de cómo construían sus pueblos y las iglesias. También tiene una parte donde hace una caricatura de las hermanitas centroamericanas que están llorando por la hermana guatemalteca, que es una indígena que está consolando, es como un leoncito que creo que es cuando asesinan a Carreras, que más o menos en los años también de Juan Santamaría, por ahí anda todo. Y lo interesante es
que la más linda, la más blanquita, ¿quién es? Costa Rica. Ahí está, ya en el siglo, a finales del siglo XVIII ya se estaba viendo esto también. Entonces, Yo tengo una pregunta para Edgar. ¿Por qué escogiste la palabra obra? ¿Por qué es obra? ¿Dónde está la problemática o la idea de escoger la palabra obra que se convierte en arte y que distribuye la lógica de lo que estás presentando? Bueno, porque yo supongo que eso hace parte de la lógica, es decir, en la que vivimos. Estructuralmente todos estamos trabajando y por tanto estamos haciendo algo, estamos obrando con eso. No me tomen el término mal, pero estamos haciendo algo. Entonces, para mí, en el contexto del mundo del arte, es decir, se hablan de piezas de arte, se hablan de obras, y yo creo que es importante, digamos, mencionar es decir, los contrapuntos que existen cuando uno habla exclusivamente de ese trabajo, ¿no? Entonces, por eso me planteé como estas tres cosas que en realidad sí las hice, pero son parte, digamos, de la práctica, es decir, de ejercer digamos, de una forma diferente las preguntas que me hago en relación cuando hago mi trabajo. Entonces, cuando digo obra, es decir, pienso en las variables, es decir, pienso en qué es una obra y qué no es una obra. Y por ejemplo, es decir, la frasecita, mi muleta juguetona, es simplemente parte del juego, digamos, cuando uno entra en la dialéctica. En realidad es la dialéctica, es decir, cuando uno está luchando para que algo salga, para que algo surja, ¿no? Entonces uno entra en esa disputa con una serie de cosas, de materias, es decir, pensamiento, inclusive esfuerzo físico. Algo surge de eso y eso lo llamamos obra. Ahora, si uno quiere llamarlo de otra forma, bueno, pues puede ser. Básicamente es obra. Lo mismo lo pensaría un arquitecto, ¿no? Un arquitecto, pues aquí está mi obra, ¿no? Es un poco eso, pero no tiene mayor pretensión que eso. Quería saber en qué áreas de la sociedad a ustedes parece que todavía hay los mayores problemas de racismo, porque uno ve que la sociedad obviamente se está abriendo, cada vez hay más igualdad, pero ¿a dónde es que se nota que hay mayor problemática todavía en eso? Bueno, yo pienso que no es exclusivo de un sector, ¿no? Digamos, sí pienso que es algo silencioso, ¿verdad? Y justamente con las encuestas, por ejemplo, dentro de esas características, por ejemplo, de Tico es decir que no es racista, ¿verdad? Porque eso contradice un poco, digamos, esa imagen de blanquitud, ¿verdad? Generalmente nos pensamos y nos imaginamos como gente no racista. Sin embargo, en las encuestas, por ejemplo, en las últimas, hubo un 66% como totalidad de que había racismo. O sea, es muy, muy elevado. Entonces yo no lo imagino como algo sectorial, ¿verdad? Sino más bien lo imagino como algo más bien que está como difuso y que se permanece en todos los estratos, ¿verdad? No. Pero no digo estratos sociales, digo más bien como, no sé, que si, por ejemplo, será político, no sé, digamos, porque, por ejemplo, ya hay un presidente negro, o sea, eso quiere decir algo, digamos, que lo ha cambiado, ya no estamos en 1800. No lo como en otros estratos, sino más bien como áreas de la sociedad. Bueno, yo en realidad A mí me parece que es político, por ejemplo, yo lo digo aquí en Costa Rica, ¿verdad? Que yo estaba hablando es que yo tengo relación con grupos que trabajamos en Talamanca y a nivel político, digamos, sí hay mucho racismo porque Talamanca sigue siendo, por más que todo el mundo diga, ay, sí, qué gran diversidad, ay, qué bonito, y ahí sigue abandonado políticamente y sigue siendo rechazado en las noticias y así. Dos cositas que me gustaría señalar nada más. Una anécdota. Yo soy ilustrador de libros. En
entre los libros que me ha tocado ilustrar, ilustro libros de lectura para niños. Hace como 6 años me tocó hacer un libro de lectura escrito por un colectivo de maestras, en las cuales había una que era la principal, la principal autora del libro. Pero se me pidió que desarrollara unos personajes para el libro. Yo hice los personajes. Bueno, yo soy de Guanacaste, entonces vengo de una región de Costa Rica donde hay una diversidad, digamos, que no me gusta usar esa palabra racial, mayor que, digamos, la gente es más café con leche, para decirlo en sencillo, ¿verdad? Entonces, bueno, yo hice el personaje del niño, lo hice en blanco, y el personaje de la niña lo hice en... Pero no por political correctness, simplemente me salió, no fue una cosa así de... Y bueno, la reacción, cuando yo fui a presentar los personajes de la maestra que hizo el libro, fue de asombro. Dijo, no, los niños de Costa Rica no son así. No son así, ¿verdad? Yo coincido con Javier de que hay un tema, obviamente, difuso en el tema del racismo, ¿verdad? Pero yo no sé si hasta qué punto el planteo de Javier, digamos, llega hasta ese punto, digamos. O sea, o más bien es un planteo que lo que busca es una cierta reflexión sobre el tema, ¿verdad? No sé qué, digamos, qué tanto le convendría a Javier entrar en esos procelosas aguas, ¿verdad? Que son como para un especialista ya de otros temas, ¿verdad? Pero por lo menos como anécdota me parece que es válido decir que sí, claro que en Costa Rica hay un problema de racismo. Es un problema, es una extensión de un problema de poder más complejo, evidentemente, pero evidentemente lo hay. Ahora, yo quisiera a Edgar hacerle una pregunta, ¿verdad? La contraobra me resultó, digamos, estimulante. La no obra me dejó paté, ¿verdad? O sea, digamos, no hay artefacto ahí, o sea, el artefacto es un vidrio. No, a ver. Digamos, la obra, por decirlo de alguna manera, lo que materialmente existe es un vidrio. En contraobra. En la segunda pieza, digamos. Sí, en contraobra. Claro. No, mira, lo que pasa es que no quise cómo explicarlo, porque es decir, uno no explica, o sea, uno no explica las ideas en el sentido de las cosas que no se han hecho. Pero en teoría, yo tenía una exposición para este año. El proyecto es un proyecto bastante grande y justamente partía de una ventana que toma como punto de partida la experiencia del San Pablo, es decir, de este choque histórico, vamos, de la explosión. Como no se hizo, es decir, no se hizo el proyecto, es decir, o sea, yo no tendría como elementos, a menos de que yo llegara y les explicara a ustedes y les enseñe todas las 120 cuadros que tengo hechos que están guardados en la casa y que todavía no se ha podido exponer. Pero digamos que la contraobra en el sentido es que cuando me invitan a la exposición Hombre entre Ruinas, es decir, yo dije muy claro que eso hacía parte de un archivo mucho más grande, que es un proyecto que se llama Desde Avance, ya de 1942, Genealogía e Historia. Y esa mirada es a partir de un tío abuelo mío, que ya no le voy a decir nada más porque no voy a esperar a poder hacer el trabajo. Es decir, el tema de profundidad con esto es que efectivamente hay un conjunto de archivos de video que acercan unas 48 horas de video entre diferentes personas en las que yo entrevisté. Entonces, yo simplemente lo que hice fue una cosa que negociamos con la organización, con Teorética, con INPI, es decir, darle el video, porque es el que quería para armar otro tema que es la exposición que se llama Hombres entre Ruinas. Entonces yo simplemente lo que hice fue, ok, aquí está el video, como el mensaje en la botella en el mar, ¿sí? Y entonces claro, para mí eso representa todo, tiene toda una lógica, ¿no? No solamente una lógica de la especificidad de qué es el video, porque el video, es decir, es un video mimético, se uno puede ver, ustedes acceden a la exposición, es decir, verán que el video está todo borroso. Y hay dos temas que yo que incluyo, digamos, en la explicación, es que hay la historia contada, es decir, imagen, texto, y la historia, es decir, oral, sonido, que son dos cosas muy importantes, es decir, en mis reflexiones. Es decir, lo visto, lo texto es un poco el clásico, es decir, la clásica, es decir,
reflexión de es decir, del desbalance en el logos. Es decir, hay un logocentrismo que está avanzado básicamente en la parte del sonido, y el sonido es el que da, es decir, hay un desbalance y el sonido es el que le da, es decir, la total significación a la imagen. Entonces yo lo que hago es negarle a la imagen, es decir, ¿cómo se llama? El sonido, y al sonido quitarle una parte, que eso usted tendría que verlo, es decir, hay un oído mudo en el archivo del video que está ahí adentro. Entonces claro, es un juego mío, es una estrategia juguetona, o sea, no me van a culpar por estar definiendo cosas que ni siquiera existen, pero es parte digamos, de mi propio juego en mi trabajo en mi proceso creativo. No sé si eso responde. No, sí. Era eso lo que quería hacer. Yo quería decir una cosa, porque me quedé pensando como la pregunta que vos decís, digamos, como qué sector, o sea, no sé si voy a decirlo disparatada, pero digamos, pensé como en la parte económica, es decir, como en la economía, porque, digamos, en realidad siempre toda esta cosa del poder y todo ha tenido que ver con plata, ¿no? Entonces, de hecho, digamos, de los primeros intentos, los primeros intereses, ¿verdad?, que se constituyó Centroamérica, y toda esta idea del blanco siempre está asociada a una idea de economía, ¿verdad? Entonces yo creo que si hay un sector que resista, sigue siendo la economía. Yo quería hacer una pregunta primero a Javier y a Edgar, que tiene que ver más porque me hace falta como la referencia a la imagen, ¿verdad? Se habla mucho como del tema social y todo, pero yo creo que el soporte siempre está sobre la imagen o el sonido. Entonces, en el caso de Javier, me gustaría como que pudiera hablarnos un poco como la parte simbólica del cuerpo, ¿verdad?, del texto, pero también de la parte figurativa, del proceso, un poco por ahí. Y que es algo que continuamente se ha venido dando en su trabajo. Y luego la parte de Edgar, especialmente me dejó como con un vacío, que es la relación del sonido y la imagen, que no es una imagen clara, ¿verdad? Entonces, que eso viene de un archivo, y quisiera saber por qué es así, qué intención tiene, ¿verdad? Y además el sentido de como el juego, porque es un juego de palabra constante, ¿verdad?, que rebota de un lado a otro, y cómo eso se liga dentro de su proceso, porque supongo que también editar o seleccionar el video requiere decisiones. Sí, claro. Entonces yo creo que por esa parte sería como interesante saber, y cómo ese proceso se liga al otro que mencionaste, que tenía que ver con la modernidad, un poco por ahí. Esto parece un tribunal de tesis. ¿Quién inicia? Pero yo. Bueno, ese trabajo yo lo empecé a hacer, bueno, pues en ese tiempo estaba viviendo como en Nicaragua, ¿no? Estaba viviendo en León, estaba en una residencia, y bueno, los empecé a hacer, no fue algo, digamos, que yo planeé, digamos, voy a empezar a trabajar sobre esto, ¿verdad? No fue una decisión así, sino que me llegó, por ejemplo, estábamos en una residencia donde estaba Fabricio, y digamos, hubo como cierta discriminación más bien porque yo era blanco, ¿verdad? Era lo contrario. Entonces, y fue donde me empezó a llegar el 5, digamos. Recuerdo, una vez que íbamos caminando, como me detuvieron, ¿verdad? Yo pensé que me iban a pegar, decían, es que ahí viene un chele, yo no sé qué, bueno, entonces eso fue como un incidente, también digamos como entre los mismos gentes me decían, no, es que Javier va a parar con la dorada, ¿verdad? Entre broma, ¿verdad? Entre broma, pero sí había un cierto arquetipo por el hecho de ser blanco.
Y también, digamos, una vez estaba ahí como ya en el barrio, los chiquillos me tiraban piedras, porque me veían como diferente. Entonces, la relación fue más como vivencial, ese fue como el inicio del proceso. Yo como ahí fue donde pensé que había algo que se involucraba no conmigo, no era como la selección de un tema, sino que algo que era o sea, parte de mi cotidiano. Luego, digamos, la relación, digamos, con la materia y con el cuerpo, he utilizado no solamente el tatuaje, como por la idea del estigma, sino también tatuajes de sol, que para mí el sol es bien importante porque hay un cambio en el color de la piel, ¿verdad? La vuelve morena o la vuelve rojo, es también una especie de llaga, o sea, es dolorosa, es decir, tiene muchas aristas metafóricas, ¿verdad? Pero sobre todo, digamos, el hecho de volver temporalmente la piel más morena, es decir, querer acercarse a ese estereotipo de lo que es, por ejemplo, un centroamericano. También, digamos, hay una relación ontológica, ¿verdad? Por ejemplo, en otros trabajos como el centroamericano y esto, que es una relación del propio ser, ¿verdad? Que busca del querer ser encima de la piel, encima del cuerpo, ¿verdad? El revisar y revisarse uno de cómo es visto, de cómo se ve. Bueno, obviamente el cuerpo como soporte está totalmente ligado, digamos, a la identidad, ¿verdad? O sea, es diferente de hacerlo pintado, ¿no? El cuerpo constituye parte de lo que es uno, ¿verdad? No sé, es que si tuviese imágenes puedo como, digamos, del trabajo puedo hablar más, pero son como términos generales. Bueno, vos me preguntaste sobre imagen y sonido, ¿no? Y bueno, básicamente, digamos, bueno, el problema, voy a como tratar de ir al tema del Derridiano, que digo que es importante, en el sentido de por ejemplo, de este desbalance, ¿no? Que hay como entre el sonido y la imagen. Es decir, el sonido es prácticamente el que le da sentido, como yo entiendo. Después uno mira si no se lo razón o no. No, yo lo conozco bien. No, bueno, pues, pero en todo caso, es decir, hay un desbalance en el tema del logos. Es decir, el logocentrismo se centra en la parte de sonido. Por ejemplo, cuando uno dice rata, es decir, uno dice ya, es un animal asqueroso, qué sé yo, y después es un animalito como un conejo, como un perro, como entonces hay una carga en el acto de pronunciar, en el acto de decir, en el acto del sonido, que descarga sobre el significante, es decir, sobre la imagen, sobre el animalito, es decir, algo que por sí ya, es decir, lo anula como eso, como un animalito. Entonces, a eso me refiero, digamos, cuando hay un desbalance en el logo, o sea, y a eso yo pienso que a eso se refería Derrida, es decir, cuando hablaba de la deconstrucción, es decir, de devolverte, es decir, el balance a las dos cosas, ¿no? Y de ahí surge un montón de temas, digamos, de la teoría de Derrida, es decir, de la filosofía, surge la revisión de la historia, se vuelve a revisar la historia, ahí salen una serie de cosas, movimiento sobre el feminismo, es decir, revisar nuevamente cómo es que se ha escrito la historia, y a mí eso es una parte que está ligada con lo que estamos revisando acá, es decir, de entrada, el entrevistar a estas personas movido por el vehículo de que en el 42 vino un submarino alemán y nos dejó ir 2 torpedos al barco San Pablo, ¿verdad? Y murieron 24 personas. Es decir, eso es como lo que hay en el ambiente. O sea, la gente escucha y dice, sí, vino un submarino, y lo dicen que sea vacilando, pero hay un tema de fondo. Si yo, es decir, en el 2009 entrevisté a mucha gente que estuvo allí y dijo, no, ahí lo que hubo fue que pusieron una bomba y hicieron estallar al San Pablo, ¿no? Entonces, es decir, hay un tema inclusive Constantino Tulio, es decir, en algún artículo que vi en La Nación, es decir, toma un libro que se llama The Caribbean U-Boat War, una cosa así, y habla, ese tipo se llama Herschel Gaylor, y en el libro habla que efectivamente toma, digamos, de ese libro, el hecho de que viene, es decir, Albert Kashi, de este comandante, y nos suelta vos hablas con la gente de Limón y dicen, no, ¿cuál submarino? O sea, con el arrecife que hay, ¿dónde va a pasar? Entonces hay una serie de cosas, entonces hay una discusión real, es decir, entre historia
y oral y historia escrita, que es una parte que me interesa. Entonces, claro, yo genero un archivo. Y el archivo este que genero es un archivo desde el otro lado, es decir, desde la parte oral. Pero a esa parte oral yo le niego desde el punto de vista de la especificidad el tema de lo visible. Es decir, de que es un video mimético. Le puedo enseñar el video, pero no tiene sentido. Es decir, del otro lado el sonido le tapa una oreja, o sea, le tapa entonces ahí es un archivo que se está cuestionando con un montón de cosas, pero es un archivo, ¿no? Entonces cuando yo hablo de esto, ¿por qué? Porque hace parte de otro proyecto, de un proyecto que no he concluido. Ahora, la otra pregunta que me sirve más acomodarla en el otro ejemplo de nuestra modernidad, aunque si queremos ligarlo, voy a pensar que los 40, es decir, de Costa Rica son una modernidad que construyó un poco lo que tenemos hasta este momento, ¿no? Esa modernidad de Costa Rica, garantías sociales, por trabajo, porque modernidades hay modernidades de modernidades, ¿no? Entonces, pero en realidad mi cuestionamiento desde la otra obra es un poco relativa a eso que nosotros vendemos como país, ¿no? y que está ligada necesariamente con una serie de signos, entre ellos la carreta típica, ¿no? Y bueno, yo lo que me hice fue cuestionarme cosas que yo veo diario. Yo voy a ver ese basurero todos los días porque yo paso por ahí, es decir, el basurero que es una carreta típica, ¿no? Claro, es para algo simple. La fotografía esta del muro con ese lago es una fotografía fabulosa, ¿no? Es una pintura que hizo en una pared dentro de un bar, porque era un bar, después demolieron el edificio y quedó esa pintura, y como en la acción del tiempo, como la pintura había sido pintada sobre otra cosa que es una especie de mar o un lago, es decir, allí hay una serie de significados que yo digo, es decir, esto yo por ejemplo yo lo quiero leer como eso, es decir, como a dónde hemos ido, o sea, a dónde ha llegado nuestra modernidad o a dónde hemos llegado nosotros hasta este momento, ¿no? Yo no sé si eso responderá a la pregunta. Como el video también hay o sea, a mí me parece que hay como una relación dentro de la producción cuando uno trabaja que va hilando un poco los puntos. En este caso también, ¿por qué decís? Porque es que también como que cortas una parte del audio. Entonces, ¿cómo decir cuál parte del audio quieres cortar? Porque, ¿verdad? ¿Por qué no crear un eco sobre el sonido para resaltar un poco más esa importancia del discurso? Bueno, ¿verdad? Es una pregunta hacia... Ya, no tengo que responder, ¿verdad? No, acuérdense que, digamos, en la otra exposición que les planteé al principio, es decir, había un tema que ya estaba planteado desde la misma reflexión curatorial, es decir, hay un tema de emplazar la modernidad en contextos y en tiempos específicos, ¿no? Y después de yo haber tirado los dados, que no encontré nada, es decir, lo más sencillo para mí era si la idea era plantearse una obra a partir de, lo lógico sería no hacerlo. Y entonces, como no lo hice, por eso digo que es una nueva obra, ¿no? Es decir, y claro, lo que hice fue observar exactamente eso de emplazar la modernidad en contextos y tiempos específicos. Y mis tiempos específicos son el barrio. Bueno, yo voy a decir otra cosa, es que, bueno, me van a disculpar, pero digamos, así como se me fue la luz al inicio, como que se me prende, como que así funciona, ¿no? Digamos, quería referirme también un poco, digamos, como al trabajo que está aquí, al menos el del paisaje, porque es otra manera, digamos, simbólica de cómo utilizo el material y todo eso, que me preguntó al inicio, digamos. Por ejemplo, ahí lo que utilicé fue no sol, sino autobronceador o bronceador artificial, y era justamente, digamos, para hablar, digamos, de lo artificial que puede hacer, digamos, esa imagen que tenemos, ¿no? Ese arquetipo que nosotros tenemos. Entonces ahí el material opera más bien como para ser casi literal en ese sentido, ¿verdad?
y obviamente con las lavadas del cuerpo, que también es toda esta cosa simbólica a través del cuerpo, de estarlo lavando, de estarlo limpiando, la imagen va siendo cada vez más grande, pero a la vez también hay como cierta desconstrucción del paisaje, que al fin y al cabo lo que es un paisaje, ¿verdad? Que me gusta relacionar un poco, digamos, como toda esta cosa de lo turístico, ¿no? ¿Verdad? Hay que estar morenos, ¿no? Para parecer ser, ¿verdad? Etcétera. ¿Por qué te gusta salir a buscar ruinas y restos y desechos? La obra es una sobra también, ¿no? Ah, sí, claro. No, es bien interesante. Bueno, yo esta es una cosa que hago desde que estuve en México, que me escuchaban o sea, excesivo, ¿no? De andar recolectando cosas, es como una especie de impulso y lo que sucede es que, es decir, yo creo que la frase esta de la muletita juguetona, es decir, me hace buscar en donde no hay, donde estoy seguro que no hay, para darle la oportunidad a eso que estoy seguro que no es, en relación a las convenciones, o sea, las convenciones de arte, ¿no? Darle la oportunidad de que en algún momento quizás sí. Entonces yo ando recolectando, usted no se imagina la cantidad de cochinas que tengo en la casa que podrían ser, pero que bueno, están en ese proceso, ¿no? Y me pasó, por ejemplo, una cosa muy curiosa. En Francia hice una exposición que se llamaba Ventanas, en un lugar que estaba curiosamente todo lleno de ventanas, ¿no? Entonces hicieron una demolición de un edificio que estaba hasta el cogote de amianto, ¿no? Y lo botaron todo el edificio. Entonces yo me metí al sitio y recuperé una especie de radiador de estos para calentar en los interiores, y ese lo puse en la sala de exposiciones, ¿verdad? Y le puse 1000 patas, porque parecía eso, como un 100 pies, ¿no? Entonces, claro, todo el mundo se preguntaba, ¿qué es esta historia? A la parte de eso, es decir, me conseguí una silla vieja que era justamente de una de las personas que hacen parte de la municipalidad, y era, es decir, lo que hice fue recoger la silla, que nosotros estuvo el año pasado aquí en una exposición que se llamaba Protocolos, y la metí en el sitio de exposición. Claro, entonces el tipo, Eric, cuando llega a ver la silla, me dice, esa silla es mi silla, ¿no? Es mi silla roja. Y digo, sí, pero ahora esa silla roja le cuesta caro. Es decir, eso es como una manera anecdótica, pero es decir, los objetos y las cosas que uno están cargados del sentido que uno quiera darles, ¿no? Independientemente de si esto efectivamente llega a convertirse en una obra de arte o no. Es decir, yo simplemente me doy la oportunidad de poder jugar. Por eso mi frase juguetona. Claro, pero eso es consistente con la definición que daba, ¿cómo se llama este amigo mexicano? Que te dijo que el arte tiene que ver con artefactos que deben ser activados. Exactamente, sí. ¿Cómo se llama? Anthony Mutadas. Ya. Mutadas es un tipo muy interesante porque él es una persona que trabaja con el archivo de una forma increíble. O sea, hace archivos de cosas, archivos, y yo siento que en ese tema del archivo, en relación a nuestra discusión, es decir, el archivo está cargado, como la historia está cargado es decir, un archivo. Ustedes pónganse a pensar, esta no sé qué será, una Sony, ¿qué es esta? Una Sony. Entre Sony y Canon hay una cantidad de variables de color, unas hacia los fríos y otras hacia los cálidos, hablando propiamente de cuestiones técnicas, ¿no? Es decir, los cálidos en la Canon y los fríos en la Sony son una construcción, es decir, de la imagen que favorecen a cierto tipo de estética, ¿no? Sí, a nivel visible, ¿no? Esa construcción, la forma en que es una forma de mirar, como dice Javier, esa construcción ya favorece a alguien. Por ejemplo, yo les hablo de Kodak y Fuji, y yo soy un poquito así como metido en el tema. Fuji y Canon, es decir, tienen dos estéticas desde el punto de vista, hablo de la fotografía, ¿cómo se llama? ¿Análoga o digital? Análoga. Inclusive digital, pero análogo. Entonces, claro, es decir, ahí hay dos construcciones, y esas dos construcciones favorecen a algo o a alguien. Hacer un video a alguien favorece. El video, es decir, lo que pasa es que el video sí se vuelve es decir, un video puede ser una cosa
fatal para uno o puede ser una cosa muy, muy favorable. Y ahí ustedes tienen videoescándalos y un montón de cosas. Es un instrumento más que entra dentro del juego de este tema que Javier habla de poder. Bueno, en eso, digamos, yo quería hacer tal vez como una especie de puente lo que ha dicho yo, ¿verdad? Porque al menos ya he hablado mucho, digamos, de la obra, pero tal vez a mí me gustaría escuchar un poco, digamos, del contenido del archivo, ¿verdad? En sí mismo, que he hablado poco, que digamos que más me he orientado, digamos, a hablar yo, ¿verdad? Pero por ejemplo, en mi caso, también podría hablar de escultura, ¿no? Digamos, el hecho desde el sol, por ejemplo, funciona, les decía una vez, como un escáner, ¿no? Digamos, mide la posición de los cuerpos, es decir, los ubica tiempo y espacio en un lugar determinado. Y esa relación del cuerpo con el sol, por ejemplo, es escultura también. La escultura no es solamente un objeto, sino ahora las relaciones hasta espaciales, hasta satelitales, ¿verdad? Eso es escultura para mí, ¿verdad? Al menos, digamos, no he hablado muchísimo, digamos, de esas relaciones, ¿verdad? Me he procurado, digamos, hablar más como las relaciones simbólicas, el poder, toda esa cosa, ¿verdad? Que tal vez hable poco, pero me gustaría, digamos, que tal vez Edgar hable, digamos, de lo que contiene ese archivo, ¿verdad? No digamos, de las especificidades del archivo, del sobre en obras, sino los contenidos. Bueno, básicamente ese archivo lo que tiene son las deliberaciones de 4 personas en un programa en vivo que se llama Remember Limón, en donde es decir, se cuestionan el evento, vamos, lo que sucedió en el momento histórico, en el 42, con una serie de, digamos, de imprecisiones, porque bueno, hay un tema de la cuestión oral que se va transmitiendo como el teléfono roto, ¿no? Entonces, primero son 24, después son 35, después son 37, y así van las personas que murieron, pues sí hubo gente que murió. Entonces, el contenido de eso es simplemente la deliberación de la veracidad de una información en relación al movimiento del barco San Pablo, ¿no? Es decir, con Bagdedo. Y eso básicamente. Y ahí lo dejé a su suerte. Bueno, yo creo que hasta ahora hemos conversado como un poco de las obras y de los procesos individuales que que ustedes han tenido para llevar a cabo estos trabajos. Digamos, en este momento ambos trabajos están incluidos dentro de una exhibición, de un contexto, y a mí me gustaría saber cuál es su relación con la exhibición, o sea, con su obra dentro de la exhibición. ¿Qué lectura hacen, digamos, ustedes de esa puesta en relación con otras obras? Y si, digamos, a la hora de ver su trabajo en medio de otros trabajos con un discurso específico o con una propuesta específica, ¿qué lectura o relectura hacen de su trabajo? O sea, ¿cuál es su relación y si hay una relectura, digamos? Bueno, yo pienso que mi trabajo se inscribe totalmente, digamos, en esa relación de poder, digamos, que no solamente se expresa en la exposición como tal, sino que lo usa como tema, ¿verdad? Es decir, la exposición está muy orientada a racismos, a fascismos, ¿verdad? Y al menos el blanco relativo y el otro se ajusta, digamos, muy bien, pienso yo, a esa orientación que se da a la exposición. Ahora, en relación a otras obras, o sea, yo no creo que modifique el carácter de mi trabajo. Yo creo, digamos, que el trabajo permanece. Yo creo que, digamos, que la relación del trabajo, digamos, prácticamente se mantiene esto que he hablado, al menos desde mi precisión. Bueno, el caso mío es un poco particular porque, como les digo, es decir, el trabajo surge de una preocupación que está orientada a hacer una exposición en otro contexto. Entonces, la relación con Inti, es decir, él me propuso incluir ese video sabiendo que esto hacía parte de. Entonces, por eso yo me propongo la idea de hacerlo con la obra, en el sentido no solamente de la especificidad del trabajo como un video y con la información que esto contiene, sino también en dejarlo a la deriva, porque las únicas explicaciones que yo tuve de esto no fueron suficientes como para entender de qué se trataba el conjunto total. Y yo sé que vos te referís a la polémica que hubo entre Ernesto Calvo y
INTI que se paseó aquí en un blog que se llama Imagen Texto, curiosamente. Y es decir, yo encuentro que, digamos, entre los razonamientos que Ernesto propone en relación a la curaduría, los vengo un poco es decir, vengo a obtener como una lectura más concreta de lo que es una vez que la polémica se abre. Entonces, ¿dónde estoy yo en relación a esa polémica y en relación a esa información? Esa es mi primera pregunta, ¿no? Entonces, yo no, es decir, no participé del proceso de esa ¿cómo se llama? Creación, por decirlo de alguna forma. Es decir, me parece que aquí hay un tema que se nos queda como en el aire, y es que nos hace falta el curador para que venga y nos diga qué se trata el asunto, ¿no? Y yo siento que esa es una cuestionante que yo me sigo planteando. O sea, yo sigo pensando en relación a los argumentos que Ernesto plantea digamos, en su crítica. ¿Cuáles son los argumentos? Hay un tema del uso del archivo, que creo que es decir, que a todos nos interpela, ¿no? Es decir, el uso del archivo, y creo que Ernesto habla del Atlas, habla de los pasajes de Benjamin, habla del Museo Imaginario de Monroe. Entonces, es decir, a dónde el uso del archivo hace parte y se convierte en obra. Por eso yo me pregunto, o sea, yo no hago en mal plan, o sea, es decir, hace parte. El tema de la especificidad es muy importante, por eso cuando hablo de no obra, contra obra, es justamente un ejercicio para preguntarme esto, porque finalmente a donde estamos llegando es al tema del archivo, al tema de la historia, y cómo es que eso está, es decir, estructurado por la vía del poder, ¿no? Entonces, hemos hablado de muchas cosas. Lo que pasa es que esto aquí nos hace falta dos elementos. Falta, digamos, la opinión del curador, que sería fabuloso que estuviera aquí, y Ernesto también, que ha sido protagonista de la discusión, que desgraciadamente no está acá. Yo no puedo, digamos, argumentar sus partes, pero sí estoy de acuerdo en que hay un tema que es el problema del archivo. ¿Qué pasa con esta actividad, ¿no? ¿Qué pasa para mí? ¿Qué sucedió con esto? Es decir, a mí simplemente me dio la oportunidad, y eso se lo agradezco a INTI, de haber explorado algo que en mi vida me hubiera podido imaginar que iba a ser una contraobra, ¿no? Perdón, eso responde a la pregunta tuya. Bueno, en parte, quizás yo lo cerraría, o sea, obviamente que hubo una polémica al respecto, pero creo que es una polémica que va mucho más allá de esta institución, o de Ernesto, o de INTI, y es la polémica en cuanto a la autonomía de la obra, y es un cuestionamiento yo creo que de mucho tiempo, digamos, no es algo que se está descubriendo acá, ni mucho menos. Entonces, tal vez, pues, obviamente es como, a mí me interesa oír en parte de los artistas, quizás independientemente de esa polémica, o sea, como artistas independientes, de qué manera la inclusión en X o Y exhibición y la puesta en relación con otras obras los nutre o no creativamente. O sea, porque evidentemente la curaduría también es un acto creativo y hay una conversación, en teoría, o no. Y yo creo que tal vez eso es lo que a mí me interesa saber, como hasta qué, desde dónde, o sea, si hay ese diálogo, si hay esa conversación, cómo los nutre ustedes, no, digamos, para evaluar o para que la obra deje de significar o resignifique, sino como a nivel de los procesos creativos que evidentemente van a llevar a otras obras en otro momento. ¿Cómo funciona la puesta en relación con otras obras o con ciertos planteamientos curatoriales, digamos? ¿Cómo nos afecta en sus procesos creativos, más allá de la obra que en ese momento se está exhibiendo, digamos, más allá de si estoy de acuerdo con fulanito, con menganito, me dijo, no me dijo, sino que, o sea, internamente qué funciona, o sea, qué activa o no? Bueno, digamos, yo considero en este caso que tampoco el artista es dueño, digamos, de ese capital simbólico, ¿verdad? O sea, de hecho, digamos, dependiendo en cada lugar que se ponga una obra, obviamente ese contenido también se va adjuntando a eso, ¿verdad? Y yo tampoco pienso que está ni siquiera en control del artista, ¿no? Yo, por supuesto que obviamente
como en el caso de Edgar, eso le da pie para producir otra cosa. Yo pienso que todas esas variables son muy bien positivas. Tengo una pregunta. Ustedes dos han hablado del poder como hablaban los viejos intelectuales del poder, como algo que no tenía que ver con ellos, como algo que está del otro lado, y además como algo potencialmente perverso. Y yo quiero preguntarles esto. ¿Ustedes no creen que también es una especie de exigencia ética de los artistas adquirir cierto grado de poder? Finalmente el poder es una capacidad de actuar sobre las acciones de los demás, y eso es necesario en el mundo, ¿verdad? Esta vieja idea del artista romántico que está, digámoslo así, incapacitado para actuar sobre el mundo y para actuar sobre las acciones de los demás, ¿no les parece que es algo, digamos, que habría que abandonar radicalmente? Y esa sería como digamos, la entrada a la pregunta. La pregunta es, ¿ustedes como artistas creen tener alguna capacidad de actuar sobre el mundo, sobre otras personas? ¿Para qué hacen lo que hacen? Bueno, yo espero que sí. Es decir, yo sí estoy en eso porque yo creo que, es decir, ciertamente que el trabajo que cada uno, como no sé Javier, pero sí creo que, es decir, que lo que yo hago a alguien toca. Y yo no sé si eso, yo le llamaría poder, en el sentido que hemos estado discutiendo el asunto, porque finalmente, es decir, yo he tenido, ¿cómo se llama?, montones de, ¿cómo se dice esto?, de feedbacks, ¿no?, de personas que me han dicho cosas sobre el trabajo, ¿no? Y yo siento que, es decir, que bueno, sí, o sea, uno establece las reglas del juego, ¿no? Hay unas reglas de esto y esas reglas se ponen sobre la mesa, es decir, vos presentas a través de la obra. En ese sentido hay una cierta autonomía del objeto, es decir, de la obra, que debería estar cargado por el flujo que uno le otorga para el trabajo. Y bueno, es decir, y luego hay, ¿cómo se llama?, un proceso de lectura, ¿no?, que es el que, es decir, se encargaría, o por lo menos la gente, si uno es lo suficientemente capaz de darle ese influjo a la obra, pues que alguien le llegue a mover eso que estamos haciendo, ¿no? Ahora, el tema del poder, bueno, es una historia inacabable, ¿verdad? Y yo no sé hasta dónde, digamos, uno se quiera hacer una especie de discurso de eso, porque yo no veo cómo uno se pueda salir de un tema cuando uno mismo está ejerciendo el poder. ¿Me explico? Entonces, no sé si esto responde a tu pregunta. Sí. Entonces, yo nada más, digamos, me gustaría así agregar algo muy corto, digamos que también, lo que vos preguntas por qué lo hace uno, digamos, dentro de ese público, digamos, está uno mismo, ¿verdad? Es decir, uno espera también con lo que hace, claro, totalmente, y yo creo que por ahí empieza, digamos, yo cuando hago las cosas también es un modo también de conocimiento y de reflexión, ¿verdad? Si no sería un objeto muerto. Entonces yo creo que empieza primero con uno y eso, y empieza con uno, también uno tiene esa idea que toque a alguien más, y yo pienso que sí. Yo tengo un trabajo de Edgar en mi casa, y es un mapa de Centroamérica en el que ya no está más Costa Rica. Es un mapa en el que falta Costa Rica. Y Costa Rica está en el mapa al modo de una ausencia. Uno no sabe si ascendió entera al cielo, como se imagina la mayoría de los costarricenses, va a pasar alguna vez, o si fue que se hundió al fondo de los océanos, que eso también podría pasar. En todo caso, es un trabajo en blanco, un mapa en el que hay unas ondas en torno al mapa de Centroamérica, y Costa Rica no está. Y yo les puedo decir que ese trabajo tiene un enorme poder sobre mis trabajos de análisis sobre la identidad, sobre la migración, sobre la imaginación política. Entonces me alegra saber que vos sabés que tenés poder de actuar sobre las acciones de otros, ¿verdad? Ya eso. Yo también creo que ha sido muy positivo. Yo quiero felicitar a los ponentes
discusión muy viva, es decir, realmente esta discusión a la que vos hiciste referencia también es una discusión que está vigente y evidentemente hay poderes y poderes. Y aquí nadie ha mencionado el tema fantasma, pero el tema fantasma es el poder del curador o el poder del artista. ¿Verdad? Hay un tema ahí muy importante, ¿verdad? ¿Quién tiene más poder? y yo de cierta manera no quiero abusar digamos, de la exposición de Edgar, pero de cierta manera pienso que su contraobra de alguna manera es una toma de posición sobre ese tema de poder. ¿Verdad? Sí, por favor. Buenas. A mí me gustaría saber qué opinan los artistas sobre el papel del dinero y de la venta de la obra en ese ejercicio de poder. Y también en relación a lo que es la transmisión del mensaje, ¿no? Porque estamos hablando de afectar a la gente, pero en general cuando... Bueno, yo no entiendo mucho del mundo de la venta del arte, pero cuando se trata con sectores elitistas de la sociedad se restringe esa capacidad de iluminar, informar o transmitir a todos los sectores de la población. Entonces, especialmente cuando se habla de arte político, pues yo tengo esa pregunta, ¿no? O sea, ¿realmente es un mal necesario tener que vender? ¿Es algo de lo que... o es algo que es lícito? Y yo nunca lo he entendido y me gustaría que lo explicaran. Bueno, para mí es totalmente lícito, ¿no? Porque digamos, a mí me ayuda. Bueno, y empezando por ahí, para mí es beneficioso, ¿verdad? Si yo hago algo y eso me ayuda a mí mismo, pienso que está bien, ¿verdad? O sea, ahora, también depende muchísimo si uno sabe quién es el que compra el objeto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, antes hubo hace poco hubo una discusión, por ejemplo, con la colección Daro, ¿no? Que eso fue, digamos, un tema muy polémico, y pensábamos, digamos, cuál sería el cambio si uno sabe para dónde va ese trabajo que uno vende, ¿verdad? Es decir, ese dinero para dónde va, yo creo que ahí sí uno debe tomar una posición, obviamente. Si ese dinero va para tal lugar, que no se contradice, digamos, éticamente, yo pienso que sí debería tomar una posición sobre eso, ¿verdad? Pero también pienso que al fin y al cabo también la producción artística se debe o sea, es un objeto más como cualquier otro, ¿verdad? Yo creo que también hay un trabajo a partir de eso, ¿verdad? O sea, como un trabajo como el de cualquier otra persona, y yo creo que también tiene que ser remunerado. No veo porque hay como ese estigma de que el objeto tampoco se vaya a vender y que haya una contradicción ahí, ¿verdad? Ahora sí, a mí me agarro como mal parado primero porque soy muy malo para vender. Es decir, tengo una cantidad de cosas en la casa que ya no les puedo vender baratico, así. Tengo mucho trabajo porque yo no vivo de esto. Sí, yo no opino respecto al tema. O sea, sí, pero sí hay todo un tema alrededor de la venta de una obra y el momento en que entra como en el circuito del fetiche, qué sé yo. Y yo, estas son cosas que yo francamente no he reflexionado. Por ejemplo, yo hice en el 2000, no mentira, como en el 94 hice una exposición de chinos. Entonces era una cosa como con chinos y budas y una serie de cosas, ¿verdad? Y yo se la vendí a una persona, ¿no? Y la última vez que me dijeron era que estaba en uno de esos cuadros, estaba en un cuadro que vi, yo decía, qué fabuloso ese cuadro, un cuadro que me movía mucho por el trabajo que le había impreso en él, ¿verdad? Y estaba en un burdel o un prostíbulo, y aparte hace parte del Salón Rojo. Entonces, bueno, hay una actividad, es decir, la obra, cambia de actividad de acuerdo al lugar donde se encuentra, ¿no? Y cuando entra en la dinámica, digamos, del mercado también cambia de actividad. Es decir, hay un tema en relación a eso. Yo no soy especialista, eso quizás esa respuesta la podría hacer un galerista o una persona que esté como más enterada sobre el asunto. Yo simplemente me ocupo de la primera parte, que es donde yo entro y es decir, la produzco, hago el trabajo y luego la propongo para un espacio determinado. Ahora, el tema que toca Héctor, efectivamente,
hay un pulso, ¿no? Y yo siento que, digamos, de un tiempo para acá, es decir, en términos de lo que tenemos ahora como curaduría, es decir, como la práctica, es decir, ¿a quién le pertenece el estatuto de la creación? Es decir, y así como hay exposiciones de obras, hay exposiciones de exposiciones y hay exposiciones como obras. Y podemos especular un montón de cosas en relación a ese estatuto, ¿no? Es decir, quién ostenta el poder de, ¿cómo se llama?, de definir qué es una obra o a dónde se queda. Entonces, en pláticas que he tenido por ahí, es decir, por ejemplo, la ausencia de la figura del crítico, que era en algún momento aquel que hacía las veces, una vez que la obra era producida, es decir, de confrontar la obra del artista. Hoy esa figura, como para citar a Gerardo Mosquera, esa crítica se convirtió en lo que él llama, es decir, la curaduría. Entonces él dice, la curaduría es una crítica en actividad. Entonces, es decir, todas estas son cosas que me dejan empezar, me proponen preguntas, ¿no? Porque creo que están vivas. Pero si tuviéramos un curador aquí, sería mucho más sencillo podernos poner una pregunta. Entonces, yo simplemente hago la acotación por si alguien quiere aventurarse a intentar responder la pregunta. Bueno, muy bien. No tenemos tantas noches como Fray Bartolomé de las Casas. Teóricamente habría pensar en hacer un tipo de monasterio laico donde uno se pueda quedar 5 días discutiendo y conversando individualmente bien. Mientras llega eso, entonces vamos a cerrar aquí. Yo quiero agradecerles muchísimo a Javier y a Edgar haber compartido sus procesos de elaboración, de creación, de reflexión, haber respondido a veces medio eludido algunas de las preguntas, pero bueno, eso también es parte del juego. Y a ustedes también por haber estado, por haber preguntado. Y quiero aprovechar para invitarlas y para invitarlos de una vez a una conferencia que va a dar el catedrático de Estética de la Universidad de Barcelona aquí el 12 de marzo sobre arquitectura y espacio social. Creo que puede ser algo que les puede interesar muchísimo. Arte, arquitectura y espacio social. Va a contarnos sus exposiciones curatoriales, sus proyectos curatoriales en Barcelona y están cordialmente invitados. Antes de eso tenemos otra cosa. Estamos retomando la serie de los mitógrafos y el primero es el 13 de febrero. La inauguración de la próxima exhibición es el 28. Hay un taller con esta artista Mariana Castillo de Val, el 1 y el 2 de marzo, que lo vamos a estar anunciando las próximas semanas. Y la semana siguiente, como el 6-7 de marzo, por ahí van a haber varias charlas también relacionadas a la primera exhibición. ¿Quién va a leer en el mitógrafo? Lo está organizando Luis Chávez, no tengo el dato, lo está